Bienvenidos a OrtoTalk, un espacio de información y de encuentro entre amigos especialistas en ortodoncia, donde haremos lo que más nos gusta, aprender y actualizarnos. Hoy we want to talk about ortodoncia en tiempos de COVID-19. ¿Llegó el momento del cambio de paradigmas? La charla de hoy cuenta con 1 hora crédito para socios ADM. Para obtener tu constancia, recuerda registrarte en el link correspondiente. Los invitamos, por supuesto, a que nos envíen sus preguntas y a que compartan este video con útil información. Recuerden mandarnos sus comentarios y sugerencias a ortotalk@idacademia.com. Y bueno, saludamos, por supuesto, con mucho gusto a nuestro anfitrión, el doctor Miguel Matuc, quien es director general Ortoplanning, egresado de la licenciatura en odontología de ULA México, máster en ortodoncia y ortopedia maxilofacial de CESO México, conferencista internacional Invisalign, director clínico Invisalign América Latina de 2001 a 2017, director general de la clínica Doctores Matuc y profesor en el CESO México. Bienvenido, doctor, le dejamos los micrófonos abiertos. Muchísimas gracias, ¿cómo están? Es un verdadero placer tenerlos una vez más aquí con nosotros y de verdad para mí es un lujo poder platicar con ustedes y platicarles de algo que he estado reflexionando esta última semana, donde quiero decirles que esta pandemia no se va a acabar y no se va a acabar pronto. Así es que todo lo que estamos haciendo para regresar a nuestros pacientes al consultorio no está por demás. Esto es una nueva manera que vamos a tener que seguir utilizando en el futuro, tal vez hasta por varios años. Y esto quiero que lo tengan muy en cuenta porque he sentido que estamos abriendo la economía demasiado temprano. Hay demasiada gente que se están contaminando constantemente y con mucha gente en la calle puede estar peor. Les pido que tengan mucho cuidado con ustedes, con su staff y con sus pacientes. Y para mí es muy importante el que ustedes estén bien porque el éxito de nuestra consulta es que no nos pase nada con los pacientes en la consulta. Esa es la reflexión de hoy y antes de seguir con nuestro invitado de hoy, quiero pedirles que pasemos a escuchar unas palabras de nuestros patrocinadores. OrtoGuard es una línea completa especializada para quienes usan aparatos de ortodoncia. Cuenta con 3 productos de uso diario que ayudan a prevenir las lesiones de mancha blanca en los dientes. El enjuague bucal especializado Colgate OrtoGuard, con una fórmula revolucionaria en el segmento de los enjuagues bucales, le proporciona a los consumidores una efectividad terapéutica en el tratamiento ortodóntico y en pacientes de alto riesgo de caries. Llegamos a los espacios irregulares generados por la adhesión de la resina y el bracket, previniendo la desmineralización del esmalte hasta un 58%, libre de alcohol, sabor agradable y de uso diario en personas de 6 años en adelante. El nuevo gel dental especializado Colgate OrtoGuard, con 5000 partes por millón de fluoruro de sodio, ideal para personas en tratamiento de ortodoncia y o con alto riesgo de caries. Revierte 3 veces más las lesiones de caries inicial y proporciona hasta 40% mayor reducción de caries contra una crema dental regular con fluoruro. Es seguro y se recomienda usarlo diariamente, una vez al día durante el tratamiento ortodóntico, indicado para personas de 6 años en adelante. Durante el tratamiento de ortodoncia, los cuidados de salud bucal exigen mayor atención. Los brackets y alambres ortodónticos pueden impedir una buena higiene bucal. Por eso Colgate ha creado el cepillo dental especializado Colgate OrtoGuard, con cerdas multinivel, indicado para quienes usan aparatos ortodónticos. Gracias a su forma en U, cubre toda la superficie del bracket, mejorando el efecto de limpieza en la encía, dientes, alambres y brackets. Las cerdas externas en forma de espiral eliminan la placa dental
fundamental en la línea de la encía, proporcionando así una mejor sensación de limpieza en los tejidos bucales. Y a su vez, las cerdas internas auxilian en la limpieza alrededor de los brackets y alambres ortodónticos. Sus puntas de 0.01 milímetros pueden limpiar pequeños espacios, proporcionando una mejor limpieza de la superficie de los brackets y alambre. Colgate, siempre a la vanguardia del cuidado bucal, presentó Colgate Guard, la ciencia detrás de tu sonrisa. Y le damos, por supuesto, la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Juan Pablo Gómez, quien es profesor asociado de Biomecánica Ortodóntica de la Universidad Autónoma de Manizales y miembro del Grupo de Investigación INSAO. Especialista en el método de elementos finitos y experimentación con polímeros para comprensión de la biomecánica del movimiento dental basado en alineadores plásticos termoformados. Con el grupo CIR explora tecnologías digitales CAD/CAM en manejo de la maloclusión y discrepancias de crecimiento craneofacial. Cofundador del Laboratorio de Mecánica Computacional y Experimental, investigador de variaciones en densidad ósea y modificación de microarquitectura ósea con tecnología de impedancia electromecánica. Miembro del comité editorial de The Angle Orthodontics, International Journal of Orthodontics Rehabilitation y Journal of Aligner Orthodontics. Bienvenido. Juan Pablo, bienvenido. Es un verdadero placer tenerte aquí, independientemente de la amistad que nos une, el orgullo que siento de poderme contar entre tus amigos y la admiración que siento por toda tu trayectoria. ¿Me puedes hablar un poco acerca de tu trayectoria, por lo menos de los últimos momentos, todo lo nuevo que has estado haciendo, que ha sido súper interesante? Bueno, Miguel, muchísimas gracias por esta invitación. Ahora que me pides que hable de mi trayectoria, literalmente podríamos decir, Miguel, si no fuera por ti, de pronto aquí estaríamos hablando de otras cosas. Pero el hecho de que esté involucrado en el mundo de los alineadores, te lo debo claramente y el mayor aprendizaje que he tenido en este mundo de los alineadores ha venido de ti, por supuesto. Como te digo, en los últimos años he estado muy concentrado en los sistemas ortodónticos con alineadores. Desde mi perspectiva académica, yo soy profesor, he sido siempre profesor en el posgrado de ortodoncia en la Universidad Autónoma de Manizales. He enseñado biomecánica ortodóntica y desde que me metí de lleno en el mundo de los alineadores, pues me he ido especializando en el estudio de la biomecánica específica de los sistemas plásticos, que como se imaginarán es bien diferente a la biomecánica ortodóntica convencional, a pesar de que las leyes de la física y de la mecánica son las mismas para todos, pero realmente es bien diferente y adicionalmente muy poco conocida. Entonces, como mencionabas hace unos minutos, hemos hecho esfuerzos para tratar de entender la biomecánica a través de elementos finitos, pero también a través de métodos experimentales en laboratorio con los polímeros, tratando de entender cómo se comportan estos plásticos en el tiempo. Y bueno, ¿no? Y tratando, como te digo, de entender cómo funcionan para poder enseñar cómo usarlos. Ahora cuéntame, ¿qué has hecho en la cuarentena? Que nos tienen totalmente metidos en casas y demás. ¿Qué has estado haciendo en la cuarentena? ¿Dónde la pasaste? Etcétera. Estoy, como todo el mundo, estuve en los primeros días muy encerrado. Aquí, como tú sabes, en Colombia el manejo de la pandemia ha sido, creo yo, que bastante estricta. Estuvimos los primeros meses muy encerrados. De un mes y pico para acá se ha ido viendo el esfuerzo por tratar de abrir la economía, lo cual obviamente es muy necesario, pero realmente no sabemos cuándo es mucho o cuándo es muy poco, como lo están viviendo ustedes en México. En el momento estamos viendo pacientes con todas las restricciones que nos ha impuesto las autoridades, y ahí vamos. ¿Qué he hecho yo? Hacer fuerza, como ustedes tal vez, y dejarme crecer el pelo. Ahí voy. Ahorita hablamos un poco sobre las reflexiones que tú haces
creo que nos las hacemos todos, y lo que vamos a compartir hoy probablemente sea como el resultado de esas reflexiones sobre lo que está pasando y cómo será que nos vamos a adaptar a lo que se viene, que serán cambios definitivos. Es decir, la pandemia como tal y sus efectos más directos seguramente se alargarán hasta el año entrante, y habrá cambios para siempre. Sin duda, como en todos los cambios paradigmáticos de la historia, veremos cambios definitivos, y hoy trataremos de hablar un poco sobre eso, de tratar entre todos de pensar a ver cómo nos va a afectar a nosotros como ortodoncistas esta coyuntura. Yo creo que eso es bien importante, porque en nuestro tipo de trabajo estamos en la primera línea de contagios. Entonces tenemos que empezar a entender que esto se llegó para quedarse, y tenemos que tener todo este tipo de cosas, de cuidados, para poderlo hacer. Entonces, te pido que empecemos con tu presentación. Te voy a ir deteniendo cuando necesitemos hacerte alguna pregunta o algo, pero si quieres comparte tu pantalla y empezamos a ver la presentación ahora. Por supuesto, me puedes interrumpir en el momento que quieras. Me gusta la idea de que esto sea una experiencia un poco más interactiva, porque finalmente somos todos colegas y todos tenemos algo que aportar porque estamos aprendiendo. Entonces, si les parece, arranquemos, y, insisto, interrúmpeme cuando consideres necesario. Muy bien, entonces, como les decía, vamos a hablar sobre la ortodoncia en tiempos de COVID. Y la pregunta es, ¿será que nos llegó el momento de cambios paradigmáticos reales en la manera como estamos trabajando? Porque, es decir, los viejitos como Miguel y yo, que llevamos 30 y tantos años en esto, hemos vivido cambios, por supuesto. La tecnología ha traído cambios, y hemos alterado algunas maneras, algunos elementos, sobre todo biomecánicos, tal vez, muy prácticos de la manera como hacemos las cosas, pero yo no creo que hayamos tenido cambios paradigmáticos importantes hasta este momento. Entonces, arranquemos un poco entonces. Hablar sobre el tema. Entonces, para contextualizar, quiero contarles una corta historia. Quiero abordar el tema desde la experiencia, desde los sentimientos. Quiero contarles una historia que nos va a llevar directamente a donde yo quiero que nos ubiquemos para que hablemos de nuestra relación con el COVID-19 en adelante. Y la historia es parte de un proyecto que estamos desarrollando con una organización, una ONG global que se llama Smile Train. Es una entidad que se ocupa de tratar de mejorar la calidad y la cantidad de tratamientos multidisciplinarios que se realizan a pacientes con labio y paladar hendido en el mundo. Entonces, es importante mencionar que México tiene mucho que ver en esto. Creo yo que uno de los aliados más importantes de Smile Train en el mundo están en México. Hay unos grupos muy importantes multidisciplinarios, entre ellos, entre estos profesionales, está el doctor Eduardo Garduño, que espero que nos esté acompañando por ahí en la audiencia. Y no solo eso, va a estar con nosotros en un par de semanas. Ah, buenísimo, buenísimo. Tiene mucho que aprenderle a Eduardo para que no se la pierda. Muy bien, entonces, básicamente el proyecto en el que estamos metidos es cómo llevar las tecnologías digitales a resolver el problema del labio y paladar hendido en el mundo, porque es un problema global, es igual en todas partes. En los países ricos existe, en los países pobres existe, y las limitaciones no cambian mucho entre países ricos y pobres, por razones que de pronto vamos a entender un poquito mejor. Para ubicarlos en la naturaleza del dilema, quiero contarles un poquito cómo funciona la vida de un paciente fisurado desde que nace hasta que llega a la edad adulta temprana. Para que entiendan la dimensión del dilema en que estos pacientes se encuentran en todo el mundo, y tengan en cuenta que de cada 700 niños que nacen vivos en el mundo, uno nace con labio y paladar hendido. O sea que estamos hablando de que cada 2 o 3 minutos nace un niño en el mundo. O sea, esto es un problema grande, con unos costos económicos enormes y con unos costos humanos también considerables. Entonces, una vez nace el paciente, empieza, si es un paciente afortunado, se va a encontrar
con un grupo multidisciplinario que se va a ocupar de él durante todo su proceso de crecimiento y desarrollo. Ese grupo multidisciplinario lo va a citar en el centro de tratamiento periódicamente para en grupo evaluarlo y paulatinamente y secuencialmente ir planeando y ejecutando los tratamientos que necesita. El labio y paladar hendido tiene una enorme cantidad de intervenciones individuales de muchas personas diferentes y el éxito del tratamiento depende en gran medida de que cada intervención se haga justo en el momento preciso. Para darles un ejemplo, en el momento de hacer un injerto alveolar, si ese paciente no ha tenido una preparación ortodóntica que amplíe el tamaño de la hendidura donde va a caber su injerto, pues probablemente ese procedimiento no se va a dar exitosamente. Entonces, la coordinación es muy importante y por eso estas citas que ven ustedes a manera de círculos amarillos son fundamentales para el éxito del tratamiento. Cada círculo de colores va a representar un viaje de ese paciente al centro de tratamiento. Quirúrgicamente, el paciente desde que nace va a ser intervenido en momentos muy específicos de su crecimiento y desarrollo. En el mejor de los casos, cuando cada uno de los tratamientos fue exitoso, no va a requerir procedimientos de reintervención para corregir errores. Idealmente, ese paciente por lo menos va a tener 9 intervenciones quirúrgicas a lo largo de su vida, es decir, 9 viajes al centro de tratamiento, hospitalización y todo lo que ello implica. Adicionalmente, hay otro tipo de tratamientos que no se resuelven en una sola visita, sino que son multiconsulta, es decir, la terapia con el audiólogo o la terapia de lenguaje que requieren estos niños por los problemas que tienen en la disfunción de sus mecanismos en el oído medio, va a requerir que ese paciente durante algunos periodos de su vida vaya quincenalmente o mensualmente o semanalmente, dependiendo de los requerimientos del momento, tendrá que ir a terapia con algún especialista en esta área. Ahora, nosotros como ortodoncistas tenemos, en diferentes momentos de la vida vamos a tener un papel fundamental en el éxito del tratamiento de este paciente. Cada que hablo del éxito del tratamiento, quiero decir qué tanto nos vamos a acercar a la posibilidad de que este paciente a los 18 años esté rehabilitado de manera biopsicosocial, es decir, que se le note lo menos posible que haya tenido esta anomalía congénita. Entonces, para el éxito de este tratamiento, el papel de los ortodoncistas es fundamental, como les comentaba. Y básicamente trabajamos en 3 periodos de la vida. Primero al nacer con lo que llamamos moldeado nasoalveolar, que es preparar las estructuras de la nariz, labio y paladar para su primera cirugía. Después habrá otro periodo en dentición mixta donde intervendremos para tratar de armonizar la forma de los arcos dentales que estarán colapsados con toda seguridad y tendrán los dientes generalmente con enormes grados de apiñamiento, preparando al paciente para ese injerto alveolar. Y después generalmente hay una tercera fase en la edad adolescente temprana o tardía, bien sea para hacer ortodoncia correctiva o para prepararlo para cirugía ortognática de clase 3, que es muy frecuente en este tipo de pacientes. Juan Pablo, déjame preguntarte algo. Señores. Esta clase 3, que es muy frecuente, en algún estudio leí que es más provocado por la necesidad que tenemos de cerrar la hendidura palatina y esto va a generar un estorbo al crecimiento sagital del hueso maxilar, provocando una clase 3. ¿Esto es correcto? Efectivamente es básicamente correcto, aunque no es inexistente el fenómeno del exceso de tamaño o la posición adelantada de la mandíbula en estos pacientes. Pero fundamentalmente se debe a problemas de hipoplasia de tercio medio por 2 cosas. Mencionaste una, que te entiendo, es que este paciente que ha tenido tantas intervenciones quirúrgicas en su paladar y en el labio superior, también tendrá grandes cantidades de tejido conectivo cicatrizal que claramente va
a restringir el crecimiento no solo sagittalmente, sino transversalmente de los maxilares. Y adicionalmente, por supuesto que las hendiduras como tal, la descontinuidad de hueso que en el paladar duro y en el blando permanecerá toda la vida, de alguna manera también restringen el crecimiento. Es decir, el defecto mismo castiga fuertemente el potencial de crecimiento del maxilar. Entonces es muy, muy frecuente, casi siempre hay alguna tendencia clase 3 desde una tendencia leve a una severa quirúrgica. Muy bien, entonces, pues si fuera poco, estos pacientes adicionalmente tendrán que tener tratamientos multicita de odontología pediátrica y preventiva a lo largo de su vida. Van a tener que tener una terapia, evaluación y asesoría genética que requiere multicitas. En términos de su desarrollo psicosocial, tendrán en una edad que tener contacto con psicólogos infantiles y tener tratamientos multicita y más adelante con psiquiatría. Adicionalmente, los problemas orales que no tienen que ver con la ortodoncia, como los problemas de rehabilitación, la caries que es muy frecuente, problemas periodontales. Es decir, estos pacientes, cualquiera de ellos, va a estar durante su vida condicionado, sometido a un esfuerzo enorme de desplazamientos a los centros de tratamiento, agravada esa situación por las dificultades en el transporte en los países en desarrollo, por las dificultades económicas de estos pacientes, etcétera, etcétera. O sea, para mí esto constituye como la verdadera tragedia del paciente fisurado. Y para ponerlo bien claro, les voy a contar una historia, no de un paciente específico, porque esta foto que ven ahí no es de un paciente, pero tengo muchísimos pacientes y cualquier persona que trabaja con labio y paladar hendido conoce este fenómeno muy bien. Entonces, un paciente muy frecuente, no es el paciente promedio, pero son muy frecuentes de la consulta, vive en el campo, vive en una zona remota de las zonas rurales de Colombia, en las cordilleras especialmente, que es donde hay menos densidad de población. Entonces, típicamente para un niño ir a mi consultorio en una consulta, en esa familia la revolución arranca a las 4 de la mañana o 3:30 de la mañana, tienen que ponerse en movimiento para estar saliendo muy temprano a caminar. Muchísimos pacientes caminan a veces horas, 2 y hasta 3 horas he tenido casos, por caminos de herradura para llegar a las carreteras rurales, para desde ahí tomar un transporte rural por carreteras terciarias para llegar a las cabeceras municipales rurales aún, desde donde van a tomar ya transporte intermunicipal para llegar al centro de tratamiento, que en esta foto pongo ahí el Hospital San Jorge de Pereira, que es donde opera la Fundación Sonríe, con la que yo trabajo. Y llegando este niño a las 9 de la mañana, es decir, puede llevar entre 4 y 5 horas de haberse tratado, asiste a su cita de ortodoncia. Los atendemos muy cumplidos, por supuesto. Entonces, en ese momento, como cualquier cita de ortodoncia, un personaje muy especializado, como cualquiera de nosotros, debe revisar la historia clínica, revisar al paciente, evaluar lo que estaba planeado, reevaluar si es lo que van a hacer y ejecutar una acción mecánica, que para nosotros que tenemos mucha experiencia no es un tema de alta complejidad, pero si lo pensamos bien, de pronto no es un procedimiento tan sencillo. Con lo cual quiero decir que nosotros como ortodoncistas somos indispensables en este escenario, ¿sí? Para agravar aún más esa situación del nivel de especialización que tiene que tener el profesional, es cierto que en Colombia y en México y en todo el mundo hay una demanda insatisfecha de especialistas en ortodoncia y en las demás especialidades relacionadas con el manejo multidisciplinario del labio y paladar hendido. Hay una enorme deficiencia de mano de obra. Eso agrava aún más las cosas, porque aún en Estados Unidos los pacientes de labio y paladar hendido deben transportarse 2 y 3 horas por autopista para llegar
al centro de tratamiento porque no hay muchos ortodoncistas ni en Estados Unidos que se dediquen a tratar pacientes con la bipaladar en vivo. Entonces ahí hay un enorme problema. Entonces este paciente se gastó 4 o 5 horas llegando a mi consultorio, lo atiendo en 20 minutos y debe regresarse a su casa, donde estuvo durante todo el día. El papá salió al campo a trabajar y sus otros 3 o 4 hermanitos quedaron solos en la casa al cuidado del mayor que tiene 12 años. Entonces, estamos hablando de una tragedia que se repite cada vez que este niño tiene que ir a la consulta. Pues, ¿cuál es el problema realmente de este niño? El problema de este niño no es que haya nacido con una anomalía congénita potencialmente incapacitante, no. No es cierto porque hoy por hoy los protocolos de tratamiento y la tecnología que hay y el desarrollo de las técnicas casi que podrían garantizar que estos niños puedan reintegrarse perfectamente al ámbito social y escolar. El problema no es ese, ni es la falta de recursos. El problema es, para mí, se resumen en 2 paradigmas. El primero es el paradigma del ortodoncista artista, ¿sí? Que lo digo de manera no irrespetuosa ni mucho menos, sino todo lo contrario. Los ortodoncistas tenemos un nivel de especialización en los procedimientos puntuales que hacemos que termina volviéndose casi una tarea artística. Y entre más complejo el tratamiento, más artista y más recursivo debe ser ese especialista. Entonces, ahí hay un problema. Y el otro problema, un paradigma, es el paradigma de la cita mensual. O sea, mientras dependamos de muy poquitos ortodoncistas y mientras dependamos de que estos pacientes tengan que ir tantas veces a los centros de tratamiento para ser atendidos, yo creo que el problema de manejo de la bipaladar en el mundo no va a tener una solución satisfactoria. Hoy en día se tratan muchos más y mucho mejor que hace 5 y 10 años. Pero hoy por hoy, inclusive en países desarrollados, demasiados pacientes se filtran, se cuelan por las redes de seguridad que hay establecidos y no se logran rehabilitar adecuadamente. Muy bien, entonces con esa historia quiero arrancar concretamente con nuestro tema para conectarnos a nosotros, porque sé que muy pocos de ustedes realmente están metidos en el mundo de la bipaladar en vivo. Ojalá se interesaran en eso. Es una forma muy agradecida de ejercer nuestra especialidad. Son pacientes que valoran enormemente el esfuerzo que hacemos por ellos. Se sorprenderían de lo fácil que es cambiarle la vida a estos niños dando tratamientos eficaces. Así que los invito a que se interesen. En México hacen falta muchísimos, y en América Latina hacen falta muchísimos especialistas en esto. Pero bueno, entonces, nosotros como ortodoncistas convencionales, por decirlo así, es decir, que no tratamos pacientes con la bipaladar en vivo, ¿qué tiene que ver este COVID con nosotros? Y cómo para mí este COVID está actuando como un acelerador del cambio paradigmático en la ortodoncia al que tenemos que ponerle cuidado y decidir cómo vamos a jugar en ese cambio. Porque lo que sí tengo claro es que no vamos a podernos extraer del dilema. Es decir, o participamos en la solución y nos montamos en el tren, o nos vamos quedando rezagados en un mundo cambiante. Entonces, en ese contexto, para nosotros los ortodoncistas que estamos aquí reunidos, que tratamos pacientes con ortodoncia convencional o de cualquier manera, ¿cuál es el problema de aquí en adelante habiendo aparecido esta coyuntura? Lo hemos pensado todos, estoy seguro, lo he discutido con todos mis colegas, lo he hablado hasta con el doctor Matú. ¿Cuál es el problema? Para mí, los que me preocupan a mí, supongo que serán básicamente los que nos preocupan a todos, y quisiera saber qué otras ideas tienen ustedes. Pero para mí, un problema grande es que nuestros pacientes no van a querer ir a la consulta convencional en adelante, o lo van a hacer con mucha menos predisposición. ¿Por qué? Primero, por miedo al contagio, por supuesto, que es un miedo real. Ya estamos todos trabajando, supongo, y ya nos damos cuenta lo intimidante que es toda esta parafernalia a la que vemos
tenido que recurrir para protegernos a nosotros, a nuestros pacientes y a nuestros colaboradores. Los pacientes sienten ese miedo. Entre más sofisticado, más confianza van a tener. Entre más sofisticados nuestro armamentario para protegerlos, más confianza van a tener, pero más intimidante resultará. Otro problema, que nuestros pacientes no van a tener cómo pagarnos las consultas. Entonces, todos sabemos que debemos prepararnos para una recesión que nos va a afectar a todos. Nos va a afectar a nosotros y va a afectar a nuestros pacientes. Y si antes de esto, y con un año que había empezado aparentemente muy bien, batallábamos para mantenernos andando, con esto será, por supuesto, mucho más complejo. Los pacientes van a tener que priorizar sus gastos y claramente la ortodoncia en la mayoría de los casos no va a estar arriba en su lista de prioridades. Dímelo, doctor. Y más aún usando cubreboca todo el tiempo. Por supuesto. ¿Quién va a querer enderezarse los dientes si no se le ven? Sí, claro. Se resolvió el problema de la ortodoncia con los cubrebocas, doctor. Exacto, ya estamos todos listos. Muy bien. Y lo otro, que es algo que no necesariamente tiene que ver con el COVID, aunque tiene algún efecto, es un problema del mundo nuestro, como lo hemos estado percibiendo, y estoy seguro que todos lo padecen, vivan donde vivan, y es que cada vez es más incómodo llegar para nuestros pacientes y para nosotros mismos y nuestros colaboradores, llegar a los centros de tratamiento. Los dilemas con el tráfico, aún en ciudades intermedias y hasta en ciudades pequeñas, el dilema con el estacionamiento, el dilema con la movilidad, claramente está afectando, lo venimos notando desde hace algunos años, está afectando la predisposición de nuestros pacientes de ir mensualmente a las consultas. Es decir, como decimos aquí en Colombia, cada vez les da más jartera y se lo manifiestan a uno en la consulta. Lo hemos percibido, casi que quisiéramos poderles decir que los podemos ver cada 2 o 3 meses si tuviéramos una forma. Muy bien. Otra razón diferente a que ellos no van a querer ir es al incremento del costo de la atención. O sea, no solo nuestros pacientes van a disponer de menos recursos para pagar nuestra consulta, sino que nuestra consulta, queramos o no, va a aumentar de costo. ¿Por qué? Por los costos asociados directamente al COVID-19. Todo lo hemos vivido, mi percepción y basado en lo que oigo de mis colegas que han estado muy metidos en poner en marcha las soluciones a las medidas de bioseguridad, han calculado que aquí en Colombia el sobrecosto asociado directamente al COVID y a la implementación de las medidas de bioseguridad representan más o menos la mitad de una consulta convencional. Y eso es, en mi punto de vista, es catastrófico. Es decir, desde el punto de vista financiero, es catastrófico dentro de la ecuación de nuestra consulta como negocio. Fíjate, Juan, que aquí en México he hablado con mucha gente y realmente todo el mundo está absorbiendo ese costo de la bioseguridad, por lo menos en lo que resta del año. Porque con todo lo que mencionaste antes, el volumen de pacientes se va a ver reducido y bueno, la gente dice, prefiero ganar menos, pero no vaciar el consultorio de pacientes. Que esos son los paradigmas en los que estamos metidos ahorita. Totalmente. Y no es ganar menos como lo veo yo o en el entorno en que yo me muevo, es cómo perder menos, Miguel, claramente. Exacto, exacto. No necesariamente ganar, sino cómo perder menos para mantenernos a flote. Cómo conservar el empleo, exacto. Cómo conservar el empleo y cómo sobrevivir esto. Pero yo ya estoy preparado y estoy seguro que la mayoría de ustedes están preparados para, pues están poniendo en marcha las acciones para ver de qué van a vivir de aquí al final de año. Porque nuestros consultorios van a tener dificultades. Y el otro elemento del costo tiene que ver con algo que Miguel acaba de mencionar, y es que si yo antes veía 30 pacientes en mi consultorio y tenía una empresa que funcionaba bien, con una rentabilidad razonable, con la que yo podía vivir como vivo tranquilamente, ¿qué pasa si ya, después de haber implementado las medidas de bioseguridad, solo puedo ver entre 8 y 10? Que es más o menos lo que está pasando en nuestra consulta. ¿Cómo se tapa
el hueco financiero que queda ahí. Yo no lo sé, todavía estamos nosotros descifrándolo, tratando de ver cómo podemos cada vez mejorar los protocolos para ver un poco más, pero tengo claro que yo, como están las cosas, no voy a ver 30 pacientes al día, no tengo cómo. No tengo cómo si respeto las normas que nos impusieron los entes regulatorios, que en Colombia son muy estrictos. Es decir, así no quisiera, si me pongo yo a hacer trampas y atajos, con toda seguridad me cierran el consultorio, y eso claramente esa no es la razón para cumplir. La razón es para protegernos y proteger nuestros colaboradores y nuestros pacientes. Pero yo en este momento no tengo muy claro cómo vamos a llegar a los volúmenes que veíamos antes, ni qué vamos a hacer para ver los pacientes que tenemos andando en este momento. Muy bien. Y para ilustrar eso, saco aquí un artículo que la semana pasada me lo encontré en el Wall Street Journal, donde ya plantean eso. Es decir, la pregunta es, ¿quién va a pagar el sobrecosto específicamente en el gremio de la odontología? ¿Quién va a pagar esos sobrecostos? Ahora, en Estados Unidos probablemente la gran parte de ese sobrecosto lo van a pagar los seguros y los pacientes, pero en los países en desarrollo eso no funciona así. Los pacientes en América Latina, la que yo conozco, los pacientes son muy sensibles a los incrementos en los precios, los seguros no funcionan para la ortodoncia, entonces, y por lo menos en mi caso personal, yo estoy acostumbrado a asumir todos los sobrecostos que van apareciendo en el camino. Entonces, claramente la situación es un poco extrema. Entonces, planteado el problema, que creo que me he exagerado y no quiero ser cataclísmico ni mucho menos, porque aunque no lo crean, en esencia soy positivo, siempre creo que vamos a encontrar una solución, pero nos tenemos que parar de la mesa y ponernos a escarbar y a ver de dónde cómo vamos a generar los cambios que nos van a permitir montarnos. Juan, tengo una pregunta. Señor. Te dice una doctora que excelente tema. Si se llevan a cabo las medidas de bioseguridad, ¿en qué tiempo considera factible que se lleve a cabo reposicionar brackets? Me imagino que retirarlos y volverlos a poner. O sea, ¿cuánto tiempo tardaría yo retirando brackets y volviendo a cementarlos? Exacto, en el sentido estricto de que vamos a espaciar a los pacientes y la doctora quiere saber más o menos el rango de espaciamiento que vas a tener dependiendo del procedimiento que vayas a hacer. El procedimiento como tal, mi lectura es que no ha cambiado mucho. Es decir, yo me demoro básicamente lo mismo. Una vez tenga todo listo y dispuesto, ahí no cambia nada. Lo que genera cambios radicales es la fase entre pacientes, porque hay que hacer mucho la desinfección. De desinfección. Los pacientes tardan más en hacer digamos, el recorrido a través porque ya es muy estricto, no pueden estar en las salas de espera. Entonces, cuando antes y además, aquí en Colombia por lo menos, el modelo de atender varias unidades a la vez todavía está muy, muy limitado. Es decir, yo empecé haciendo en una unidad y ahora estoy tratando de, sin violar las normas, trabajar a 2 unidades, y es un reto tremendo. Eso mejora un poquito la frecuencia con que puedo haber pacientes, pero hay otros elementos diferentes a lo que sucede en la unidad que me limitan. Entonces, como les decía, yo normalmente veía 20 o 30 pacientes en un día y ahora estoy viendo entre 8 y 10. Puede mejorar, claro, pero yo no creo que volvamos a esos números en el estado actual de las cosas. Ahora, todos dirán, bueno, pero si descubren la vacuna, entonces ya quedó listo. No lo creo porque una vez se descubra la vacuna, se quitarán muchas restricciones, pero van a quedar, o sea, nuestra manera de concebir lo que hacemos va a cambiar. No vamos a trabajar a la misma frecuencia con que lo hacíamos. No, y además, o sea, el que salga la vacuna se tiene que producir y distribuir. Y estás hablando de 3,000 millones de dosis. O sea, no es, salió la vacuna y ya la encuentras en la farmacia. Hay un tema logístico enorme de fabricación, de envasado y de distribución. Pero eso que tengamos acceso. Digamos que eso tiene un tiempo, que será un año o lo que sea. Pero que es totalmente cierto, pero además creo que van a quedar cambios. Un ejemplo muy, muy,
muy apropiado para ilustrar esa idea es lo que pasó con las Torres Gemelas. Claro, Eso cambió pasó la hace manera de muchos viajar. años. Claro, y todavía seguimos haciendo filas en los aeropuertos y no pareciera que eso va a acabarse. Entonces, fíjense que hay cambios que se quedan. Entonces, hoy por hoy nos cambió. Tenemos que estar en los aeropuertos mucho antes que antes del 9/11. Entonces, yo creo que hay cambios que se van a quedar y debemos prepararnos para eso. De acuerdo. Y sumemos los otros factores, porque lo que condiciona esta conversación no es solamente el COVID. Recuerden que el mundo está cambiando en términos de movilidad y en términos económicos. Entonces yo creo que es sano concebir que debemos prepararnos para cambios a largo plazo o cambios definitivos. Entonces, para seguir, ¿cómo resolvemos estos dilemas? Los tenemos que resolver rompiendo paradigmas, ¿sí? Los paradigmas, un paradigma es un grupo de ideas, de teorías, de conceptos que tienen los gremios de científicos para ir guiando la ciencia y el desarrollo de las especialidades y de las disciplinas. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento en que esas teorías y esas ideas y esos conceptos van avanzando. Y llega un momento en que avanzan tanto que toda esa estructura se cae y debe reestructurarse ese paradigma porque cambiaron las condiciones. Entonces yo siento, por eso insisto en el concepto del paradigma, porque aquí realmente están cambiando unas condiciones que nos están obligando a repensar nuestra estructura conceptual. Entonces, para resumir esa idea entonces, los cambios paradigmáticos en el mundo se han dado siempre y se han dado durante toda la historia. Recuerden que nosotros antes de jurar sobre la teoría bacteriana de la enfermedad, durante cientos de años los científicos juraban igual sobre los preceptos y las teorías de los científicos que se llamaba la teoría miasmática de la enfermedad, en la que creían que todas las enfermedades venían del miasma, que es un aire pútrido, tóxico que hay en el aire, que emana de la tierra y de los lugares sucios, y ahí estaba la enfermedad. Y resulta que, a pesar de que durante cientos de años los científicos estudiaban con la estructura de esos preceptos, de repente llegó la tecnología que trajo el microscopio y los conocimientos, y nos dimos cuenta que las enfermedades vienen de microorganismos, y eso cambió totalmente la medicina. Entonces, pensemos que los nuevos conocimientos que tenemos en este momento, que nos permiten generar un cambio en el paradigma, para mí son, entre otros, digamos, lo que hemos aprendido con los polímeros. Lo que sabemos hoy de polímeros no tiene nada que ver con lo que sabíamos hace 5 años y mucho menos hace 10. Los polímeros, que es una ciencia relativamente nueva, avanza a una velocidad tremenda. Entonces, por ese avance, hoy es posible pensar en cosas que hace 10 años no podíamos pensar. ¿Sí? Entonces, me devuelvo un poco. Los paradigmas, los cambios paradigmáticos se pueden dar con la ayuda de nuevos conocimientos y también obligado por ciertas crisis. Entonces, los conocimientos, como les decía, entre otros, que hace posible que tengamos esta conversación, es lo que hemos aprendido de polímeros recientemente. También el desarrollo del software. Los algoritmos que se pueden incorporar en software hoy en día eran impensables hace 10 años. La inteligencia artificial a la que hemos llegado hoy en día era impensable hace 10 años. Entonces, esos nuevos elementos que están sobre la mesa nos permiten romper paradigmas. Lo mismo sucede con la biología molecular. Lo que sabemos hoy en día del movimiento dental y cuáles son los mecanismos de mecanotransducción que son responsables de eso, nos permiten modularlo de una forma diferente y nos va a permitir acelerarlo. Puede ser que en este momento no seamos muy exitosos, pero por supuesto que vamos a llegar muy pronto a acelerar muchísimo los tratamientos de ortodoncia o a impedirlos si es del caso. Muy bien, eso por el lado de nuevos conocimientos. Y por el lado de la crisis, los conocimientos nos permiten cambiar paradigmas y las crisis nos obligan. El COVID-19 para mí es el acelerador de este cambio de paradigmas en este momento, que nos ha obligado a hacer tantas cosas tan variadas como que estemos aquí en este momento conversando en una plataforma que yo el año pasado no me hubiera imaginado que tuviera el doctor Matuk detrás allá coordinando.
Entonces la crisis nos obligó a ponernos las pilas con algo que sabíamos que era una deuda pendiente, que era trabajarle más a la comunicación virtual y a la enseñanza virtual. Y no solo eso, fíjate que ahora traemos una saturación de Zoom, todos, porque todos le entramos como perro de departamento, ¿no? Que le abres la puerta y arranca para afuera. Así empezamos con el Zoom. Y al principio de la cuarentena, todos estábamos hasta haciendo fiestas por Zoom. Y hoy cuando alguien te dice, vamos a hacer un Zoom para platicar, le dices, no, gracias. Eso es algo que está pasando. O no puede porque está donde el psiquiatra tratando de curarlo de los estragos del Zoom. Exacto, de liberar eso. Sí. Tengo otra pregunta, Juan Pablo. ¿Cuál crees que sea la nueva normalidad como dentista al momento de dar atención y cómo lo debes de enfrentar? Bueno, yo creo que la nueva normalidad para nosotros como ortodoncistas sería básicamente el resumen de esta presentación. Entonces dejaría eso para el final para que todos nos preguntáramos si esta charla les contesta esa pregunta, ¿te parece? Dale. Vale. Ok. ¿Qué otra crisis nos está obligando a tomar decisiones? Lo que yo llamo la inmovilidad, es decir, la movilidad en las ciudades es un tema crítico en el mundo y ustedes, la mayoría de ustedes que están en el DF, entienden mejor que nadie de lo que estamos hablando, y es que ha hecho no solo la vida invivible en muchos sentidos, sino que nos ha obligado a cambiar la manera como vivimos para que sea soportable la vida, es decir, trabajar más cerca a donde vivimos, utilizar domicilios, etcétera, etcétera. Entonces, ese fenómeno yo creo que está contribuyendo a generar una crisis que nos obliga a cambiar de paradigma. Y otro tema es que nada tiene que ver con ese, pero que al final creo que contribuye a este fenómeno, a esta crisis, es lo que llamo la comoditización de la ortodoncia, que tiene que ver con el fenómeno económico de la ortodoncia. La ortodoncia sigue siendo una especialidad o una profesión que nos puede, creo yo, dar una vida cómoda y podemos vivir de esto, pero cada vez más nos reta a mantener esos niveles digamos, de eficiencia y de rentabilidad. ¿Por qué? Porque como todo bien que termina siendo, es decir, cuando el precio de un bien o de un servicio termina siendo determinado por el consumidor, se vuelve un commodity, como el azúcar, como el café y como el petróleo. Entonces, la ortodoncia se ha vuelto tanto un tema del día a día de las personas que para mí se ha convertido en commodity, y entonces la manera como se retribuye, por supuesto, está muy afectada, y debemos pensar que los niveles de rentabilidad han bajado por eso. Eso nos obliga a ¿qué? Para ponerlo en términos más concretos con respecto a ese análisis de la crisis. Tenemos que ser más eficientes. Si nosotros no generamos unos protocolos de atención más eficientes, pues simplemente, y los precios siguen bajando, pues simplemente eso va contra nuestro PIG y contra nuestros ingresos finales. Muy bien. Entonces, ¿cómo cambiaremos de paradigma cuando ya planteamos dos paradigmas, que es el ortodoncista artista y el paradigma de la cita mensual, para que lo pongamos en términos concretos de cara a la discusión? Mi propuesta es la siguiente. El ortodoncista artista, gracias a Dios, no lo podemos reemplazar todavía. Yo creo que tenemos años todavía de estar como un elemento indispensable de la atención de pacientes de ortodoncia. Pero mi lectura es que cada vez será menos. Y llegará un momento en que no haremos falta. Para los que estamos en esta conversación, creo que no debemos pensar que nos vamos a quedar sin trabajo, pero las siguientes generaciones claramente van a ver esto diferente y serán muy diferentes las cosas en 10 años. ¿Ok? Entonces, esa experticia puntual y esa habilidad manual que tenemos los ortodoncistas para ejecutar acciones mecánicas en un espacio tan confinado y tan complejo como es la boca, y con las condicionantes biológicas que tiene toda esa conocimiento y capacidad, creo que poco a poco va a ir siendo
reemplazada por algoritmos. Y en el caso específico de la ortodoncia, a través de plásticos construidos por algoritmos. Y eso ya está muy adelantado. Por supuesto, ¿no? Llevamos 20 años en eso. Lo que pasa es que muchos o no le habían hecho mucho caso al fenómeno, u otros no lo creían, pero claramente ya el mundo de la ortodoncia está irreversiblemente y de manera muy importante influenciada por la tecnología digital, que queramos o no quiere decir que los algoritmos, los plásticos y los software están haciendo mucho de lo que nosotros hacíamos. Esa es la realidad. Mi sugerencia es que la miremos de frente y la tratemos de entender y la aceptemos. El otro elemento, para romper el paradigma de la cita mensual, propongo el monitoreo digital remoto. Arranquemos entonces con esto rápidamente para que tengamos un buen espacio para discutir y conversar un poco sobre esto. Entonces, mi propuesta es la siguiente. Todos los que estamos en este momento escuchando este conversatorio podrían mañana poner en andar acciones dirigidas concretamente para empezar a implementar tecnologías que nos permitan romper estos paradigmas. Mañana, en México, en Colombia, en Guatemala, porque la tecnología que se requiere para este conocimiento ya está a nuestro alcance, ¿sí? Entonces, no quiero convencerlos de nada. Mi único interés es que abran los ojos si no lo tienen abierto y se den cuenta de que hay que actuar. Y tenemos en este momento la capacidad de hacerlo. No tengo las respuestas exactamente de cómo hacerlo, pero les planteo las alternativas para que cada quien las evalúe según sus circunstancias. Entonces, ¿cómo rompo los paradigmas ya cómo rompo el paradigma de la cita mensual? ¿Cómo rompo el paradigma de que si mi paciente no tiene que ir cada mes a mi consultorio, yo no le puedo hacer ortodoncia? La solución es a través de un mecanismo que me permita monitorearlo de manera remota para que no venga cada mes, sino de pronto cada 2 meses, o tal vez cada 3, o si el paciente no puede, pues de pronto más, y dependiendo de lo que estoy haciendo puntualmente en su boca, porque habrá tratamientos que no son susceptibles de manejarse con monitoreo remoto por su nivel de complejidad, pero por supuesto que hay muchos que sí. Entonces, la primera propuesta a la mano de todos hoy es Dental Monitoring, que es una compañía, no tengo nada que ver con esa compañía, por supuesto, pero es la única que conozco expresamente dedicada a eso. Es una compañía francesa que fue adquirida total o parcialmente en algún momento este año o a finales del año pasado por la compañía Straumann, que si no lo saben, la compañía Straumann adiciona, que es una productora de suiza de implantes dentales, también adquirió el año pasado la compañía ClearCorrect, que es el competidor tal vez más grande de Invisalign. Entonces, en una jugada muy inteligente, en mi concepto, ellos adquirieron esta compañía o participan en esta compañía que permiten monitorear remotamente los tratamientos de ortodoncia. Son, como les digo, es una compañía que le vende a uno el servicio y los juguetes le llegan a uno por correo, para yo entregarle a mi paciente, y entreno a mi paciente para que él de una manera bastante simple esté periódicamente tomándose fotos con su celular de sus dientes, enviándomelos a través de una plataforma que ellos tienen, que se descargan en el celular. Y lo que hace esta tecnología, que es muy sofisticada, no son simplemente fotos, es que ellos a través de esas fotos son capaces de generar modelos tridimensionales de los dientes en el momento de la foto. Y si yo tengo modelos tridimensionales en momentos diferentes del tratamiento, yo puedo monitorear el progreso exacto de cada movimiento dental. Y eso es un enorme avance en mi intención de poder ver qué está pasando con mi paciente sin que él tenga que venir a mi consultorio, ¿sí? Yo no sé si haya más compañías que tengan esto como su negocio principal, pero esta claramente es el líder de ese mercado. Sé pero que hay muchas compañías, Juan, de alineadores, están haciendo un
símil de dental monitoring para hacer Correcto. citas a distancia. Correcto. Las grandes y las que tienen claridad están tratando de migrar hacia soluciones digitales y hasta conectar al ortodoncista con su paciente de manera más digital, por todas las razones que estamos viendo, inclusive antes del COVID. Yo lo que creo es que ahora se va a acelerar y todos van a invertir más aún. Invisalign tiene algún mecanismo, ClearCorrect, como les digo, tiene un mecanismo, pero resulta que es este mismo, pero simplemente lo reempaquetan para que tenga la marca de ellos. Muy bien, entonces, la primera solución es esta. Para el que quiera arrancar mañana, no es sino meterse a la página y pueden adquirir este servicio con todo su parafernalia. Otra solución es utilizar el monitoreo remoto como servicio complementario a un producto ya existente, que es el caso de ClearCorrect. ClearCorrect es una compañía que vende el servicio de alineadores, pero adicionalmente tiene integrado al servicio el monitoreo remoto, que lo sabemos aquí en esta conversación, pero no es evidente públicamente, que es la misma compañía Dental Monitoring, lo cual es bueno porque es claramente la más sofisticada, ¿sí? Como les digo, Invisalign también está haciendo esfuerzos. No he utilizado las soluciones que está desarrollando Invisalign, pero conociendo Invisalign deben tener, por lo menos en proceso, de desarrollarse algo igual de sofisticado. No, de hecho ya está listo para uso de los usuarios de Invisalign. Pero incluyendo el monitoreo remoto con tecnología, digamos, No. de monitoreo específico, no, ¿cierto? No, solamente fotografías. Ok, sí, eso ya es, digamos, con lo básico. Y la última solución que les propongo, y se las propongo porque lo hicimos, y lo hicimos para el proyecto de labio y paladar hendido que les comentaba, conseguimos a un muchacho desarrollador de aplicaciones, nos sentamos con él, le explicamos lo que queríamos, y él nos desarrolló una aplicación que hace lo que dice Miguel, le permite al paciente tomarse fotos más o menos de buena calidad que me sirvan a mí para yo ir viendo cómo va mi paciente, ¿sí? Perdónenme, yo vuelvo a... Se regresó. Sí, disculpen. Mientras, quiero invitarlos a que manden sus preguntas y vamos a sacarle todo el jugo que podamos a Juan Pablo para tener muy claro y hacer todas las preguntas que se nos ocurran. Les recuerdo que esto es una plática de amigos y pueden preguntar lo que quieran. Gracias, Miguel. Bueno, entonces, como les decía, yo tengo unos pacientes que viven en lugares muy remotos, a quienes no les voy a poder hacer ortodoncia convencional con brackets, porque aún si tuvieran el dinero o yo pudiera pagarles el transporte, ellos digamos, el impacto que tiene en su calidad de vida, todo lo que implica venir, lo hace imposible. No va a ir cada mes, lo llevo haciendo 20 años y el resultado, hemos intentado todo y el resultado es que hay muchos pacientes que abandonan y muchos pacientes que sin abandonar tienen un tratamiento muy irregular, con muchas interrupciones y el resultado es pobre. Entonces yo quiero, y lo estamos haciendo con estos pacientes con labio y paladar hendido, que ellos se vayan para sus casas y que se hagan el tratamiento allá con un monitoreo remoto y que vengan en vez de cada mes, que vengan por lo menos cada 2, 3 o 4 meses, lo que implique, ¿sí? Esto ya es algo que estamos haciendo. Ahora, tengan en cuenta algo muy importante. El monitoreo remoto que hace Dental Monitoring fue desarrollado inicialmente para pacientes con brackets y él literalmente compara la posición de cada diente en diferentes momentos del tiempo. O sea, que puede decir si se está moviendo o no. Eso es altamente especializado técnicamente y probablemente su desarrollo sea muy costoso y no lo vamos a poder hacer, además debe tener patentes. Nosotros no queremos hacer eso, ni tenemos cómo hacerlo, ni podíamos hacerlo, pero queríamos algo inspirado en eso que nos permitiera controlar nuestros pacientes de alineadores.
Pues yo con mis pacientes de alineadores no estoy tratando de ver si el diente se movió o no porque lo comparo en su posición antes y después. Lo que quiero ver es si yo puedo notar que en mi paciente el diente no está casando, coincidiendo con el plástico, lo cual es indicativo, inequívoco, de que hay un problema en el tratamiento. Entonces, si mi paciente cada mes me manda las fotos y yo veo con la foto que lo puedo ver, que hay un buen acople entre los dientes y el plástico, hay una probabilidad muy, muy alta de que el tratamiento va siguiendo la secuencia adecuada. Si no lo fuera así, se notaría en la mayoría de los casos. ¿Y qué haría yo? Al paciente, a través de la plataforma, le digo, tiene que venir sí o sí al centro de tratamiento, no hay otra solución porque hay un problema que no puedo resolver remotamente. Pero si ese paciente durante 2 años solo tiene que ir 5 o 6 veces al centro de tratamiento, eso es una propuesta factible. Pero si tiene que ir 24 veces, pues no va a funcionar para muchos de ellos. No sé si, Miguel, si la idea queda clara, la Yo creo que conexión sí, entre Juan. esta solución. Yo Okay. creo que sí. Entonces, Y te pido que aceleres un poco porque ya tengo muchas preguntas. dale, de una. Ahora, ya resolví lo del monitoreo. Ahora, ¿cómo resuelvo los alineadores? Yo hoy en día puedo, mañana, el que no lo haya hecho, mañana puede empezar a hacer ortodoncia con alineadores, asumiendo que pudieran rápidamente entrenarse. La forma más fácil es a través de una casa comercial. La más famosa Invisalign, la que sigue de segunda en el mundo, creería yo, es ClearCorrect, que cambió de imagen. La imagen nueva es la de la izquierda, la cambió cuando fue adquirida por Straumann. Estos son los líderes mundiales, a mi manera de entender, pero a partir de hace 2 o 3 años que se vencieron las primeras patentes de Invisalign, ha habido una explosión de compañías que hacen alineadores en el mundo. En Colombia hay, pongámosle 10. En México tiene que haber 3 veces Hay muchísimas. eso. Entonces, no hay escasez de oportunidad. Eso es bueno porque eso baja los precios y nos da más opciones. Es peligroso porque hacer alineadores hacer alineadores es muy fácil, pero hacer alineadores que funcionen es, digamos que una propuesta mucho más compleja. Se requiere software sofisticado, personas que conocen los procesos de simulación para hacer simulaciones adecuadas, y se requiere plástico sofisticado. Porque yo puedo mover los dientes de cualquier forma, comprar un plástico barato y mandar a termoformar placas y vendérselas a un doctor, pero eso no le va a mover los dientes adecuadamente. Entonces, hay mucha oportunidad, pero también hay mucho riesgo, y en eso deben tener mucho cuidado. La otra opción es manufacturarlos uno mismo, que para mí sería el nirvana del ortodoncista. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, con el conocimiento que yo tengo en este tema, o el que tiene el doctor Matú, nadie podría hacer mejores alineadores que él mismo en su consultorio, asumiendo que tiene la tecnología, termoformadoras sofisticadas, impresoras 3D sofisticadas, software sofisticado y plásticos sofisticados. Esos 4 elementos valen mucho dinero. ¿Sí? Entonces, si quiero hacer eso en mi consultorio, debo tener un volumen de pacientes que sea capaz de pagarlo. Y yo no conozco ninguna consulta en América Latina que tenga esa capacidad. ¿Sí? En Estados Unidos hay muchas, en Europa hay, y les pongo esto, anoten la dirección, no tengo nada que ver, tengo un negocio ahí, simplemente es un amigo de la Universidad de Washington, y él vio esa oportunidad, y él lo que hace en Estados Unidos es vender el servicio de capacitar a estos doctores que se quieren lanzar a eso, en desarrollar in-house la capacidad de simular, imprimir, termoformar y entregar los tratamientos. ¿Sí? Eso hoy por hoy es posible, pero es un reto financiero y es un reto de capacitación y de implementación, pero para mí es la ideal, porque es la única en la que yo realmente controlo totalmente mis variables. Y la última, para acabar con las opciones, es algo que está muy en la mesa, es un tema álgido que hay en la ortodoncia actual para los que están actualizados en lo que está pasando en el mundo, especialmente en Estados Unidos, y son las compañías que están vendiendo directamente los alineadores a los pacientes, lo que llaman direct to consumer, business to consumer, do it yourself. El hecho es,
para ponerlo en términos bien crudos, es la ortodoncia sin nosotros los ortodoncistas, que es la que menos quisiera yo imaginarme que termine imponiéndose, pero lo pongo porque es una realidad. Las compañías... Eso ya existe, pero no creo que vaya a florecer, ¿eh? Me sorprende que tú, que sabes más que yo de esto, lo digas eso, y me alegra porque si estoy equivocado en esto sería una buena noticia, pero es un poco lo que pasa, Miguel, y no sé si te conté cuando hablamos de esto, pero yo tengo una cuñada que tiene una óptica y ella es una optómetra de súper alto nivel, es una super crack. Ella tiene una óptica muy sofisticada, pero yo que sufro de presbicia y no puedo leer sin mis lentes, yo compro mis lentes para leer cada que puedo ir a un Walmart o a un PriceMart o alguna cosa, y los compro por paquetes de 5 y me valen. Entonces, eso hace 20 años era impensable. ¿Cómo así que yo mismo me voy a formular los lentes, con lo cual en teoría voy a comprometer mi visión y mis ojos? Y todos, creo que todos, o la mayoría de nosotros, hemos comprado lentes, por lo menos para leer en estas condiciones. Entonces, fíjate que de la misma manera habrá un nicho de tratamientos de ortodoncia de casos muy simples, donde el nivel de precisión no sea importante y donde nadie va a ser Eso es capaz de seguro. regular para impedirlo. Se vaya a imponer. Exacto. Ahora, eso es, y va a haber tratamientos muy sencillos que se van a poder hacer con eso, brincando al ortodoncista, pero un tratamiento de mediana complejidad que puede tener problemas en el desarrollo, no creo que se vaya a dar tanto. No, en eso estamos de acuerdo, Miguel. En eso estamos de acuerdo, pero por ahí empieza el dilema. Y en la medida en que la inteligencia artificial mejore los sistemas, pues llegaremos a lo que ya hablamos. Pero bueno, en eso tienes la razón. Pero otra cosa para terminar, y es que las compañías, yo he visto y he hablado con compañías de estos, como tú también lo has hecho, y estas compañías yo lo que veo es que las grandes, por supuesto, habrá 4 o 5 jugadores grandes ahí, pero yo lo que percibo es que ellos cada vez les va mejor cuando salen a sus rondas de conseguir financiación. Entonces, donde hay lo que un pasa es que incentivo desde el económico... punto de vista capital de riesgo es muy atractivo porque se puede vender muy fácilmente, pero algo que ya sucedió en Estados Unidos con una de estas compañías, que es Smile Direct, es que ya están empezando a quererle vender ortodoncistas porque se han metido en una pila de problemas en ese sentido. Déjame preguntarte algo antes de que cerremos la presentación y platiquemos un rato. ¿Cuál es la palabra? No, que si puedes repetir la dirección de la capacitación para simular, imprimir y termoformar. Esa. Exactamente. Este doctor está alrededor de Seattle, en Washington. Es profesor de la Universidad de Washington. Es un señor muy amable. Ubíquenlo y conversen con él, que es una persona muy abierta y tiene muy claro el proceso. Ya lo ha hecho durante ya varios años. Es un pionero para mí en eso. Él, como pueden ver ahí en su publicidad, él dice que él es un entrenador personal para ortodoncistas digitales. Y lo resume muy bien. Es una formación muy personalizada, con mucho soporte. Es decir, si yo tuviera estuviera en una situación en que pensara que pueda hacer eso en Estados Unidos y tuviera la consulta para eso, esto para mí sería la forma más expedita de lograrlo. En esto hay que tener cuidado porque los errores en esto cuestan carísimo. Pues por eso es mejor invertir en una buena asesoría que ir a tratar de creer que lo puedo hacer muy barato, porque con que te equivoques en la tecnología de una impresora, se te quiebra el negocio. Y estas cosas cambian todos los días. Entonces, lo que sí diría es que ni siquiera consideren tratar de hacer esto de manera, pues, como sin criolla. Información, por lo menos, ¿de acuerdo? Adelante, bueno, Miguel, sigue, entonces, me alegra que tengas esa idea y para nosotros sería muy bueno que esto no prosperara, porque claramente va en contra de nosotros y de la manera como nosotros nos formamos y ejercemos. Pero lo que tú dices es verdad, han tenido que ir migrando, tratando de coger otros mercados.
pero no creo que hayan sido a expensas de disminuir su otro mercado. Yo creo que ellos van a quedarse con un mercado marginal creciente. Ahora, Sí, ¿cuánto seguro. va a demorar eso y cuándo nos va a afectar? Ni idea. Pero yo me prepararía para que eso funcione así. Pero esa es mi opinión y no quisiera imponerla tampoco. Ahora la discutimos. Vale. Entonces ya, como les digo, de estas compañías cada vez salen más, no tanto como las de alineadores. Muchas se camuflan de una forma y terminan siendo lo otro, y en esto hay mucho truco, pero que las hay, como decimos aquí, como dicen de las brujas. Entonces, ya tengo todo montado. ¿Qué me falta? Por último, debemos repensar los protocolos de atención. ¿Sí? Perdón. La manera como tratamos los pacientes, los flujos de trabajo de ortodoncia con alineadores, y esto el doctor Matuk se los puede enseñar y puede inclusive ser consultor para ustedes, son totalmente diferentes. Las consultas 100% o altamente basadas en alineadores tienen unos flujos de trabajo totalmente diferentes. Y si a eso le sumamos el COVID y la parafernalia causada por el COVID, los flujos van a cambiar mucho, y apenas nosotros aquí los estamos reestructurando, hemos trabajado muchísimo en eso, los hemos, digamos, depurado mucho y los tenemos muy avanzados, pero también es cierto que las autoridades también están aprendiendo y por lo menos aquí en Colombia al principio no fueron muy claras, y hoy inclusive van sacando versiones nuevas de los protocolos en la medida que vamos aprendiendo. Entonces, para mí este es el reto que queda como pendiente. Y con eso terminamos esta conversación en una sola vía, y espero que podamos tener en ambos sentidos con ustedes en este momento. Eso Voy me a dejar de encanta. compartir mi pantalla. Mil gracias, Juan. Ahorita vamos a pedirles que piensen en las preguntas que le queremos hacer a Juan Pablo, y mientras vamos a escuchar unas palabras de nuestros patrocinadores. Observa el estado de la salud de la cavidad bucal mediante la detección de actividad bacteriana de una forma más clara, sin la necesidad de utilizar agentes externos. Visualiza placa dentobacteriana activa y no activa, microfracturas, filtración de restauraciones, caries, desmineralización, valoración de estado periodontal, valoración de prótesis dentales, zonas retentivas de placa dentobacteriana, auxiliar visual para el paciente. Funciona a través de la tecnología QLF, que incide la fluorescencia sobre uno de los elementos residuos de las bacterias. La porfirina que se revelará en el filtro de la pantalla, marcando un color más rojizo, dependiendo de la cantidad de porfirina presente, lo que diferenciará la placa nueva de la placa vieja, así como las zonas de gran actividad bacteriana. Encuentra esta poderosa herramienta para llevar a cabo todas tus mejores ideas dentales. Muy bien. Juan, te tengo algunas preguntas que me llegaron por aquí. Me pregunta el doctor Walter Elizondo, ¿cuál es la palabra como motivo de enfermedades antes del descubrimiento de los antibióticos? La teoría miasmática de la enfermedad, refiriéndose al miasma. Ok. Otra pregunta. ¿Cómo cobras? ¿Puedo hacer una ¿Escuchas? pequeña intervención para que no se nos quede en el tintero? Sí, claro. Gracias, Miguel. Ahorita que veía en el segmento de publicidad, este aparato de tus patrocinadores que sirve para detectar fracturas en las coronas y placa bacteriana,
es un ejemplo perfecto de las cosas que están pasando y cuando lo vi, que yo no lo conocía, te conté que me parecía muy interesante y les doy un ejemplo de cómo estas cosas van avanzando en la medida que se conoce más. La aplicación de monitoreo remoto que estamos desarrollando para el proyecto de la vida para Hendido, lo estamos desarrollando en una alianza con la Universidad de Stanford, con unos estudiantes que lo adoptaron como un proyecto para un curso que están haciendo allá y se han ido, en este momento están trabajando en cómo aprovechar la óptica para que nuestra aplicación sea mejor para detectar fallas en la ortodoncia con alineadores. Y esto que tú me muestras ahí es exactamente lo mismo. Es una herramienta que utiliza la óptica a través de una luz fluorescente y alguna tecnología que crearon que hace evidente cosas que no son normalmente evidentes. Entonces, eso es parte del monitoreo remoto y me parece que vale la pena mencionarlo ya que además de todo es uno de Totalmente. sus colaboradores. Y una de las cosas verdaderamente benéficas de este aparatito es que el costo es muy razonable y esto fácilmente lo puede adquirir el paciente o el doctor mismo, ponérselo dentro del presupuesto general. Y es ir poco a poco llevando a todo lo que es remoto, a que menos pacientes vengan a la consulta. ¿De acuerdo? Me preguntan que si lo vas a hacer de manera remota, ¿cómo vas a cobrar tus tratamientos? Esa es una buena pregunta. Y ahí acabamos enredando las cosas. Es una muy buena pregunta y quien haya sido el doctor que la hizo, lo agradezco mucho porque toca un punto, un reto, porque en América, si estuviéramos en Estados Unidos, simplemente le decimos a la compañía de seguros que nos va a pagar en 3 contados el tratamiento y ya. Y se acabó. En Colombia y en América Latina, y sospecho que en México también, la única razón por la cual no existe la ortodoncia acelerada en Colombia, por lo menos, es porque no hay un incentivo para los ortodoncistas a hacerlo más rápido. Porque todos los colegas míos quisieran poder cobrar sus tratamientos de 2 años en 1 año, pero no pueden porque yo no puedo duplicarle a mis pacientes las cuotas porque no la van a pagar. Se van a ir para de otro ortodoncista que más bien les dé 2 años para pagarlo. Entonces, ese dilema que para mí es real, acepto que puede ser diferente en otros países, pero para mí es muy real y es un hecho que discutimos mucho aquí con los pacientes y es hasta burlándonos de la ortodoncia acelerada, porque si nos aceleran la ortodoncia nos quedamos sin trabajo. Lo mismo pasa aquí, o sea, si resolviéramos el gran dilema de los pacientes con labio y paladar hendido, sería el colmo que no pudiéramos hacerlo por un tema financiero. Entonces, para el paciente con labio y paladar hendido hay quien les pague los tratamientos y nos los van a pagar de la manera como queramos, pero nuestros pacientes particulares probablemente no. Y no sé cuál es la respuesta. Probablemente, Te comparto yo le cobro al paciente. Cómo lo estoy haciendo en el Dale. consultorio. Aquí lo que hacemos es advertirle al paciente que es un tratamiento, le sigo dando lo mismo y en cada reunión virtual que tengo con él hace un pago. Eso es la manera en que lo hemos resuelto. Sigue pagando mensual, etc. ¿Y cómo has sentido a tus pacientes cobrando para saludarte virtualmente y hacer una consulta tan diferente? Porque finalmente es importante, pero para ti y por la tecnología que tú ves por el otro lado, pero el paciente se está simplemente conectándose con su doctor e intercambiando rápidamente un tipo de información. No, porque te hacen muchas preguntas, le explicas, etcétera, y justificas el hecho de que estás haciéndolo. Es lo que estamos haciendo ahorita y ha funcionado bastante bien por una de las razones que inclusive mencionaste en tu charla, que fue el no tener que venir a la consulta. O sea, vienen diagnósticos y el paciente le da gusto, lo puede hacer en su oficina y no tiene problemas de horario. Y eso es lo que he notado aquí que está funcionando. De hecho, empezó así, sin querer, con COVID, porque yo venía al consultorio, sacaba alineadores, se los dejaba a los pacientes
en vigilancia y ellos pasaban por ellos y mi secretaria se encargaba de cobrarlos. Y así es como han estado funcionando. Y ha funcionado bastante bien. Todavía falta aterrizarlo más. Estamos aprendiendo, pero a ver, tocas el punto, creo que aciertas en que el incentivo que pueda haber para nuestros pacientes es ese. No tener que ir a la consulta, pero el incentivo tendrá que ser tan grande como que esté dispuesto a pagar más. Ahora, en el DF, donde creo que para algunos pacientes es una odisea ir a una consulta en ciertas horas, probablemente haya más disposición a pagar más caro para no tener que ir. Entonces, ese es un incentivo siempre y cuando yo sea capaz de comunicarle a mi paciente efectivamente que a pesar de que no viene hasta donde mí a que haga lo convencional, soy capaz de cuidarlo y darle su tratamiento. Y eso es un reto al final del día de comunicación y probablemente por eso eres tan optimista en eso, porque tú eres, además de un clínico impresionante, eres un comunicador impresionante. Pero es un reto porque se trata de confianza inversionista, para decirlo bien dramáticamente, porque el paciente para pagar el doble tiene que creerlo bastante. Sí, claro. Mira, me pregunta la doctora Medina que en Estados Unidos los alineadores los anuncian por la televisión y mucha gente los usa y ellos solo se toman la impresión y les llega por correo a su casa. ¿Qué opinamos de esto? Primero, déjame nada más contestar la primera parte de la pregunta, y es que en México no está permitido por COFEPRIS anunciar algún producto médico directo al consumidor. O sea, quien lo hace, lo está haciendo en falta. Ahora, ¿qué opinas de estos sistemas de que se toman la impresión, la mandan, etcétera? No, opino lo que he insinuado, de pronto no falta decirlo con más claridad. A mí me parece catastrófico. ¿Por qué? No porque vaya en contra de mis intereses, que por supuesto va en contra de mis intereses económicos, porque para esto me preparé. Es que yo creo que es muy difícil. La ortodoncia no es una disciplina sencilla. Hay casos muy sencillos y casos muy complejos. Pero no es tan fácil simplemente separar unos para un lado y los otros para el otro, porque de todas maneras aún en los más sencillos hay riesgos biológicos importantes y riesgos mecánicos. Entonces, claro. Y si a eso le sumamos un cambio de tecnología, es decir, vámonos a hacerlo ya con alineadores, la cantidad de factores que entran ahí a jugar que son potencialmente riesgosos es muy alta. Entonces, un sistema en el que no hay la certeza de que un profesional capacitado es el que está determinando los factores más críticos, creo que es impensable, pero está... Partiendo de la base del diagnóstico, Juan. Partiendo de la base del diagnóstico, o sea, cuando el paciente se quiere enderezar los dientes, no toma en cuenta ni la función, ni el engranaje propio de los dientes, no la línea de crecimiento. O sea, hay muchas cosas, muchos factores que influyen en el desarrollo o en el diseño del tratamiento. Y esto es algo que lo obvian estas compañías. Y han tenido muchísima prensa negativa en Estados Unidos. Sin embargo... Pero pues las bueno. ventas suben. Ahora, me preguntan que en cuanto a la iniciativa de que cobra por una consulta virtual, lo mismo que cuando acudían de forma presencial, o si el costo de la consulta disminuyó. No, yo lo que hago es les digo el precio del tratamiento como tal y se lo divido en una cantidad de meses. O sea, eso es como lo hago, porque de otra manera, y esto es algo muy importante, sobre todo en la venta del tratamiento. ¿Por qué? Porque sobre todo con alineadores, que la mensualidad es mucho más alta, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que el paciente viene, cambias los alineadores, le preguntas por el perrito y en 5 minutos está fuera. Y eso es algo que el paciente siente que paga por algo que no hiciste, sino que por 5 minutos te tuvo que pagar todo esto. Y lo que les contesto a los pacientes es que
yo no pongo alineadores, yo genero un tratamiento completo. Y eso es conforme se lo voy diciendo y el paciente lo entiende perfectamente bien. Lo que estoy haciendo es dándole oportunidad de pagarlo a través del tiempo porque mis tratamientos son largos. Pero básicamente es esa la manera de hacerlo. Y bajar el costo es complicado. ¿Por qué? Porque tú estás al final del día haciendo lo mismo, tu responsabilidad es la misma, venga o no venga. Lo único que estás haciendo es cambiando un poquito la forma de hacerlo para poder tener el volumen de pacientes que tenías sin que vengan con esa frecuencia al consultorio, que eso es algo que también estamos aprendiendo. O sea, todos los protocolos que vamos metiendo, pues los vamos viendo a ver si funcionan y si no los adecuamos o los modificamos o los cambiamos. Que eso es lo que quería yo que todos pensáramos. O sea, estamos aprendiendo. Esto es algo totalmente inédito. Y conforme lo vayamos haciendo y conforme lo vayamos platicando en estos foros, es como vamos a ir adecuando la consulta de cada quien para esto. No sé qué opines. Totalmente de acuerdo y es un reto nuevamente de comunicación, porque finalmente, claro, es decir, yo no puedo concebir que voy a cobrar, porque finalmente yo cobro dependiendo de cuánto me cuesta prestar el servicio. Yo no me estoy ahorrando nada, entonces la ecuación que puede tener o el razonamiento del paciente que va a pagar menos, pues hay que comunicarle lo absurda que es. Entonces, eso es un reto de comunicación. Ahora, por otro lado, Miguel menciona un paradigma, un pequeño paradigma de la manera como los ortodoncistas vendemos la ortodoncia. Nosotros caímos en un error hace muchos años y nos montamos todos en el cuento de que vendemos tratamientos por citas, por mensualidades. Con lo cual educamos al paciente con la idea de que él está pagando por venir a sentarse en mi unidad. Como si cuando yo compro un coche por cuotas, solo pago si lo uso, ¿no? La financiación es una cosa y lo que yo estoy dando es otra. Entonces, totalmente. El tratamiento vale 1,000 pesos y te lo puedo financiar de tal manera, según tu necesidad y mi aversión al riesgo y lo que quieras, pero mi tratamiento tiene un precio. Ya cómo lo pagues, eso lo discutes en una mesa aparte. Esa y ahí, parte. de alguna manera, se mitiga un poco o se facilita ese reto de comunicación. Pero de todas maneras, cada que el paciente va, tienes que lograr comunicarle lo que está recibiendo, que no es que saludaste y preguntaste por el perro, sino que le estás entregando en estas placas una cantidad de información que fue creada por una tecnología que es muy costosa, que de otra manera no la podríamos poner. Entonces, como respuesta finalmente a la pregunta, yo creo que el reto está en la comunicación, la manera como lo planteamos al paciente. Y estamos aprendiendo a comunicar otra cosa a los pacientes, no lo que hacíamos. Claramente. Pues ya no tenemos más preguntas, Juan. No me queda más que agradecerte tu presencia y tu esfuerzo. Y como mi muchacho que eres, me lleno de orgullo. De felicitarte, es una extraordinaria presentación el que hayas compartido esto con nosotros, que más que darnos datos, nos sembró la semilla de razonar qué es lo que vamos a hacer. Y eso no me queda más que agradecértelo y invitarte para que nos acompañes a estos programas el día que tú quieras. Por supuesto, Miguel, claro que sí. Para mí esto no es ningún esfuerzo, mucho menos tratándose de ti. Gracias por invitarme y cualquier cosa que alguno de ustedes necesite con respecto a estas inquietudes, me pueden localizar fácilmente con el doctor Matuco. Estoy atento a ayudarles en lo que yo pueda. Y para terminar, el mismo mensaje de Miguel. Creo que si nos cuidamos más, nos va a ir mejor. No nos va a ir bien en esta pandemia porque ya nos fue mal y nos va a ir mal, pero nos va menos mal si tenemos más cuidado y no aceleramos ciertos procesos que nos van a hacer más daño. Entonces, cuidémonos más, pensemos mucho en cómo vamos a preparar nuestros consultorios y porque vamos a salir al otro lado, eso sí, lo aseguro. No tenemos claro exactamente cómo, creo que es por estos caminos que estamos hablando aquí, pero no
no hemos salido y tengo esa misma percepción de Miguel, de que hay una sensación de que como que hubiéramos pasado ya lo peor y no lo hemos pasado. Pero fíjate que hay una cosa que me llama mucho la atención, Juan, no sé si te ha pasado también. Toda la información que estás recibiendo y estás constantemente leyendo de protocolos, y vamos tomando medidas para salirles al paso. Y hoy por hoy creo que muchas de las medidas que estamos tomando tal vez sean excesivas, pero desde el punto de vista de mercadotecnia funcionan. ¿Sí me explico? O sea, leí un artículo donde el pisar el virus y traerlo difícilmente se vuelve otra vez al aire. Entonces, para contagiarte por alguien que en los zapatos tenía aquí virus, pues tendrías que meterle un ventilador o hacer algo, o andar descalzo y tener una cortada en el pie. Entonces, y te platico una anécdota rapidísimo. Cuando estábamos empezando con eso, los primeros días que vinimos, llegó la gente que iba a arreglar el internet y mi secretaria lo mojó con sales cuaternarias que salió escurriendo el tipo. Le dije, no es así. Le decía, levante el pie y le echaba. Y levante el otro y bueno, salió como si se hubiera bañado. Entonces, todo ese tipo de cosas, si bien hay unas donde nos excedemos, todas marcan un hito mercadológico para que la gente se sienta segura. En el consultorio le tomamos la temperatura, hay una cajita donde dejan el cubreboca y le ponen sanitizante, se sanitizan las manos, todo ese tipo de cosas. De acuerdo. Creo que una de las cosas que sí el mensaje que sí hemos logrado transmitir bien, por lo que tú dices, es que los pacientes están seguros. Quizás ese es en el que nos ha ido bien, la disyuntiva comunicacional en que nos ha ido bien es eso. He notado, como tú y todos ustedes, que los pacientes que van al consultorio agradecen mucho los esfuerzos, los notan y confían en ellos. Exacto. Ahora lo que nos falta es traer a los que no han querido ir allá de miedo, y eso nos va a tomar un poquito más tiempo, pero... Eso va a tomar más tiempo. Ese es el reto. Muy Juan, bien, Miguel, muchísimas gracias a todos por la atención y por antes de cerrar, que si repites tu correo electrónico, por favor. Claro que sí. Esperen que lo tenía por aquí. ¿No te lo sabes? Sí, sí lo sé, pero quería ponerlo, pero va a ser muy complicado. J. Gómez. Eso es muy complicado. J. Gómez, @autónoma.edu.co. Lo voy a poner aquí en el chat, ¿no será, Mike? Puedes ponerlo en el chat para todos, claro. Aquí lo estoy poniendo. Muy bien. Muy bien. Ahí estaré con mucho gusto para que tenga cualquier inquietud. Juancho, muchísimas gracias. Bueno, feliz día. Gracias por haber estado con nosotros. Cuídense mucho, cuídense mucho. Hasta luego. Gracias. La próxima semana vamos a tener a la doctora Ana Marcela de la Rosa y nos va a hablar 5 tips para mejorar la comunicación con tu ortodoncista. Este es un tema bien interesante porque siempre nos damos a la tarea de mandar al paciente y olvidarnos de eso, y ahora vamos a ver qué le podemos decir al ortodoncista para que haga lo que nosotros queremos. Mil gracias, los espero la semana que entra. Y ahora viene el cierre del programa. A nombre de IDA Academia, les damos las gracias, por supuesto, a nuestro invitado, el doctor Juan Pablo Gómez.
Y desde luego a nuestro anfitrión, el doctor Miguel Matuk. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron acompañándonos durante esta muy interesante charla a través de nuestra plataforma de Facebook y por supuesto de Zoom. Y bueno, no nos despedimos sin antes recordarles que esta charla estuvo patrocinada por Colgate y por Ideas Dentales. Y en Ideas Dentales los queremos invitar a que asistan a la plática que se llevará a cabo a las 4 de la tarde con el título Manejo del software de alineadores invisibles. Esperamos que puedan acompañarnos en la página oficial de Ideas Dentales. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes.